Ok, Raúl, como te dije al principio de este bello proyecto, iba a haber sorpresas en estas elecciones y ya creo que tenemos una y hoy vamos a hablar de eso. Así que episodio 7, Pueblo People, me encanta tu corbata, let's go. Vamos. Os. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué pasó el fin de semana? Nada Nada. muy importante. Oh my God. Me corté el pelo. Sí, me estoy Sí. dando cuenta, yo creo que voy a hacer eso esta semana, ¿ok? Mira, normalmente las sorpresas en las elecciones en Estados Unidos las guardan para octubre. Sí, el Pero, famoso October sí, Surprise. exacto. Bueno, el October Surprise normalmente no son eventos de fuerza mayor. Sí, pero siempre hay algo. Sí, Siempre pasa no, algo. siempre alguien lanza algo, pero tuvimos una sorpresa anticipada. ¿Cuál fue? Bueno, la lamentable muerte de Ruth Bader Ginsburg, para quienes no saben quién es, era una de las magistradas de la Corte Suprema aquí en Estados Unidos, uno de Sí, los 9 magistrados. sí. Entonces, Murió eso, el viernes, exacto, 18 de septiembre, Rosh Hashanah, exacto. Año Nuevo Judío. Y bueno, tiene un Este, montón de implicaciones y sí, dramas y todo tipo de conexiones políticas que vamos a estar sí, conversando. sí. Y bueno, Ese, obviamente este episodio trata del exacto. impacto de la muerte de Ruth Bader Ginsburg en las elecciones y en el futuro de este país, porque no es solo un tema electoral, es un tema que literalmente Sí. puede afectar Y generaciones. bueno, yo me quité el MAGA hat y me puse la corbata de abogado. Exacto. Una cosa que pasó es que apenas pasó esto, yo llamé a Raúl y le dije, Raúl, encárate tú de ese episodio porque tú eres el abogado y vas a tener que explicarme a mí qué está pasando y Sí, cómo podemos navegar esta situación. sí, Hay mucho vamos a que... tratar de hacerlo ligerito. Ok, Pero bueno, vamos a arrancar primero por el housekeeping. ok. ¿Qué vamos a hacer? Estamos en el episodio 7. 7. Se va acercando la fecha. Ujú. Nos quedan que como Como 7 semanas seis. más o menos, Sí, creo. Sí, seis episodios, siete exacto. episodios. Eh, ya, o sea, estamos a medio camino. Y bueno, Bueno, no sabemos hasta cuándo va a durar. A lo mejor esta crisis se extiende y a lo mejor estamos hasta diciembre. sí, la idea Sí, original era exacto. hacer una serie limitada, que sigue siendo Exacto. así, para hablar del tema de las elecciones de Estados Unidos. Ahora lo que ponemos en Sí. duda es si Lo que realmente prometemos es que cuando haya un resultado firme, bueno, o sea, por lo menos nos hasta allá vamos los de acompañamos. vacaciones, nos vamos de Exacto, vacaciones. exacto. Pero eso, el Este, tema es que todos los años hemos sí, como creído que se va a resolver el día de las elecciones, como pasó hace 4 años, que no sé, a las 11 de la noche ya sabíamos sí, que Trump había ganado las elecciones, sí. Ya desde pero antes había se el sentía el feeling. feeling, Exacto. exacto. Pero en este caso pareciera que no va a ser necesariamente así, quién sabe. Sí, Entonces, lo que sí prometemos es que vamos a seguir aquí sí. hasta que se decida un ganador. Así que acuérdense de suscribirse, péguenle a la campana de las notificaciones de YouTube, síganos en Spotify, síganos en Apple, en Google, en todo lo demás. En Apple acuérdense de ponernos 5 estrellitas y algún comentario simpático. Y bueno, redes sociales y todo eso. Hubo muchísimos buenos comentarios del episodio anterior que hablamos de los Sí. demócratas. Ujú. Me pareció, yo tenía como que la idea de que no iba a generar tantos comentarios porque por alguna razón en nuestra querida Venezuela Trump mueve más que el Partido Demócrata, pero hubo muchísimo buen feedback y Sí. comentarios positivos Sí, yo sobre creo el... que importante también como que un poco que, ¿sabes? Como que mapeamos la cuestión. Si no han Exacto. visto el episodio, véanlo. Va en los episodios 6 y Sí, ya, exacto. obviamente también para terminar ya y empezar a hablar del Sí, tema, hay una cosa rápida de ujú, housekeeping que tengo. dila, dila. Nosotros hicimos un concurso por Instagram, hicimos un concurso por Twitter. El concurso de Twitter era para ponerle nombre a la gorra, que no la tenemos aquí, a la gorra Pueblo People. Y lo ganó después de que hicimos, bueno, escogimos los 4 nombres que más nos gustaron, hicimos una votación por Twitter y ganó Slothy Girl. El nombre de la gorra es la Magachucha. Yes. ¿Qué te parece ese nombre?
No era mi favorito, pero tenía la impresión de que iba a ganar. A ti te gustaba Panahat. Panahat. Sí, era como... Pero la magachucha tiene Lo que su... pasa es que la Tiene su magachucha guaguancó. suena y ya te gana desde el principio. Sí, sí, sí. El Panahat tienes que explicarlo. Exacto, el Panahat tiene que... Que también, yo creo que hay mucha gente que no sabe qué Sí. significa MAGA. Entonces también es sí, como eso, tienes sí. que explicar que es Pero Make la America Great Again. magachucha está divertido y bueno, ¿Ganó? Slothy Girl, vamos a ver dónde estás ubicada para mandarte la cachucha. Slothy Girl, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se escribe ese Slothy? No es slothy, es Ok, slothy, ok. la floja. Ok, Así que, perfecto. ajá. Ok. En Instagram prometimos 3 gorras. Las ganaron Gaby Planchard, Leonardo Aristeguieta y Naima Ortega. Igual lo vamos a poner en las redes y eso, y por ahí les vamos a llegar. Pero Bueno, felicitaciones a los exacto. ganadores. Felicitaciones a los ganadores. De su magachucha. Exacto. Y veremos cómo les hacemos llegar. Si están en Venezuela, bueno, tendrán que tener paciencia, pero les prometemos que les vamos a hacer llegar las cachuchas. Lo que iba a mencionar antes rapidito era Ajá. que como le fue también al episodio de donde hicimos este desglose del Partido Demócrata, nos toca hacerlo también del Partido Republicano. ¿Ok? Así que prometido que para los próximos Plomo. episodios vamos a hablar del Partido Republicano, entrar en detalle de esa cosa. Buenísimo. Entonces, mira, tenemos muchísimas ganas de hablar de Ruth Bader Ginsburg, el hueco que deja en la Corte Suprema y cómo afecta eso a las elecciones. Pero antes vamos a hacer la revisión del mapa electoral y Perfecto. bueno, hablar un poquito de las encuestas. Exacto. Bueno, habían dos cositas que quiero mencionar. El primero es el mapa, que quiero hacer un repaso rápido porque realmente no ha habido un cambio radical todavía. Y cuando ves a los analistas electorales viendo, una de las cosas que estás como que se repite con mucha frecuencia es que las encuestas están bastante estables. Aunque el movimiento en ciertos estados sigue siendo, según 538, Biden tiene 77% de chances de ganar y Trump tiene 22% chances de ganar, que es muy similar a lo que hablamos la semana Pareciera pasada. que está cómodo. Yo te quería hacer una pregunta Sí. que me acaba de venir por un comentario de la audiencia. Por eso, comenten, Perfecto. pregunten. Hubo alguien que escribió por Twitter o algo así, diciendo, oye, ustedes andan muy excitados con 538 y recomendándolo tanto, pero no se echaron un tremendo pelón en las elecciones de 2016. Y sí, hubo un mea culpa de Nate Silver en aquel momento. Totalmente. Como se echa muchísimas... Todo el mundo se peló. Sí. Y yo creo que una de las cosas que más me gusta de Nate Silver y su proyecto es que fueron los primeros en levantar la mano y decir, sí, nos equivocamos acá y esto es como lo estamos corrigiendo. Exacto. Por esto nos equivocamos, lo explicaron. Igual, obviamente no es lo único que vemos, pero sinceramente de todas las páginas creo que es la que hacen el mejor trabajo de plasmarlo para que cualquiera lo entienda. Claro. Pero igual es algo que también hemos repetido mucho aquí en el podcast, que estas encuestas hay que verlas con cuidado. Hay muchas cosas que nos hacen pensar que puede haber votos secretos de ambos lados. Más hace poco vi un comercial de Trump que justamente estaban atacando al voto secreto, al voto enclosetado. Pues el voto era una señora en su cuarto con un letrero en la mano que iba mostrando lo que quería decir, pero sin hablarlo, porque sabía que su familia no quería... Una cuestión que era como, wow, súper manipuladora, pero que te habla de que definitivamente ellos creen que hay un voto secreto de Trump. Sí. Pero también hay mucha gente que argumenta que también hay un voto secreto de Biden, de mucha gente, muchas mujeres. Y por las mismas razones. Por las mismas razones, porque las familias están súper divididas y nadie quiere ese problema 24 horas, pero a la hora de votar toman su decisión. Sí, más la promesa de la sorpresa el día de las elecciones. Exacto. Con el voto por correo y todo esto. Pues. Exactamente. Entonces, y es más, esto lo vamos a hablar más adelante con lo de la Corte Suprema, pero incluso tú ves en las medidas que está tomando el Partido Republicano con respecto a ese tema y Trump, es que en ciertas conductas lees entre líneas una actitud derrotista de que tenemos que tomar esta decisión antes de que perdamos las elecciones. Entonces eso te da señales de que ellos tampoco creen que es que la tienen cómoda, ¿no? Pero sí, parte de lo que hemos hablado antes es que estamos traumatizados con lo que pasó en 2014 y de ninguna manera, perdón, 2016, pero de ninguna manera vamos a obviamente ignorar las encuestas ahora en adelante. Las estamos viendo con mucho cuidado, las estamos viendo por estados. Creo que gran parte del error que siguen cometiendo los medios
es que se van a los national polls, como si fuese voto popular, Sí. lo que fuese definir el voto, Ujú. y el presidente, perdón, y eso obviamente ya sabemos que Sí, no es así. Exacto. Eh, Ya ese baño de agua fría nos lo dimos Exacto. Lo último que quiero mencionar con respecto al tema electoral es que yo creo que probablemente la semana que viene, cuando grabemos el próximo episodio, vamos a probablemente a ver el impacto del tema de la Corte Suprema. Yo creo que eso no se Sí. está midiendo todavía, es muy reciente. Sí, y- ya hay algunas Ujú. encuestas sobre eso. Hay encuestas que están preguntando Sí, cómo deberían, qué debería exacto, hacer ¿qué Trump. deberían hacer? Entonces las encuestas están inclinadas, pero te das cuenta de que hay una división política con el tema. Hay gente que está diciendo, no, hay que esperar al nuevo Sí. presidente, pero sigue siendo algo que yo siento que por lo menos en las encuestas Yo- de intención de voto, tanto para presidente como al Senado, que eso es parte de lo que hablaremos más adelante, van a tener algún tipo de efecto esto que está Yo pasando. siento que en los medios ahorita, hoy, le están dando como muchísima, o sea, lo están inclinando demasiado a que la gente, tanto demócratas como republicanos, no les gusta la idea de que se nomine y se confirme al nuevo juez Ujú. ahorita. Exacto. Pero siento que es un poquito como una manipulación a estas alturas, porque de verdad que creo que es demasiado temprano como para... Exacto. Hay mucho de eso. Sí. Lo último que quería comentar, que creo que de alguna forma está conectado con todo este tema de la Corte Suprema, porque siento que, sobre todo a Trump, le cayó de maravilla el cambio de noticia. Porque teníamos básicamente 6 meses o más en coronavirus, y de repente ahorita Sí. es esto, donde se convierte Claro. en issues de verdad de la gente. Es verdad, Eh, ujú. pero hoy todas las notificaciones de todos los medios que yo tengo Ujú. en mi teléfono se dispararon con el tema de que se llegó a las 200.000 muertes. Exacto. Y yo y- creo que va a ser un poco difícil como que evadir eso. Bueno, yo creo que ahí iba. Sí. Yo tengo aquí unos números que te quería comentar, Ujú. que era como que, acabas de mencionar, coronavirus en menos de un año ha matado a 200.000 personas aquí en Estados Unidos. Obviamente, la mayoría con condiciones y tal, pero son 200.000 personas. Para poner eso un poco en perspectiva de tragedias o muertes grandes que han causado movimientos políticos importantes, el 11 de septiembre fueron 3.000 personas. Sí. ¿Ok? Obviamente eso no le estoy sumando a todas las personas que se murieron después del tema respiratorio, pero igual es un número muy inferior. Sí. La guerra de Irak, que fue políticamente, todavía sigue cobrando víctimas políticas de la mala decisión de esa guerra. No, y Cua- criticadísimo. Criticadísimo, Sí, sí. en fin, 4.500 muertes. Imagínate, estamos obviamente comparándolo con 200.000 Pero 4.500 muertes de... americanos. Ah, de Todo americanos americanos. Ok, Aquí, ok. sí, no, es mucho más, pero Sí. aquí estamos hablando de americanos. Ok. La guerra de Corea, 37.000. Un número altísimo, Sí. pero es nada comparado con... Y sigo, Vietnam. Todavía seguimos escuchando la guerra de Vietnam y las consecuencias de eso. Toda una generación quedó afectada para siempre. La cultura hippie. Tantas cosas sucedieron alrededor de esa guerra. No llegó ni 60.000 muertos Claro, americanos. pero eso es americano. Claro, bueno, vuelvo al tema aquí, que es como un tema Sí, claro, que claro. afecta el tema Sí, político sí. acá. Cuando Sí, exacto. te pongo el ejemplo para como poner mi punto. Cuando publican los números de muertos de las guerras acá para hacer algo político con eso, ponen el número de los americanos, no ponen el número de toda la guerra. No, estamos de acuerdo. Sí. Primera Guerra Mundial, 160.000. O sea, ya pasó la Primera Guerra Mundial. Y es realmente... Y la Segunda Guerra Mundial, por suerte, todavía no está ahí. Es solo 400.000. Sí, pero no hablemos de la Segunda Guerra Mundial. Claro, pero vamos al mismo tema. Que Sí. al punto que quiero decir es que me parece increíble que Trump, con este desastre, yo creo que como todos los eventos políticos o eventos así trágicos, uno los toma en perspectiva a medida que pasa el tiempo. Ahorita no estamos entendiendo, pero van a pasar los años y vamos a ver atrás y vamos a ver Trump en un año generó 200.000, no él, pero mientras él estaba al poder, sucedieron 200.000 muertes y vamos a ver como un gran fracaso de su Sí. gobierno y una tragedia Sí, claro, que decidimos como políticamente ignorar un Claro, poco, y- o por lo menos una parte del electorado. ahorita en caliente estamos viendo una serie de errores que se cometieron desde la administración de gobierno
o sea... Bueno, hay ciertas cosas que pero yo me califican imagino de errores pero y ciertas cosas califican de negligencia Claro, absoluta. claro, pero bueno, de todas maneras, como que esa auditoría la vamos a tener mejor en el futuro. Pues, Claro. porque ahora es un poco Lo, complicado. lo único que no está debatible de esa auditoría es la cantidad de muertos. Es como Sí, la única estadística que es irrefutable. sí, ¿Sabes? sí, ¿Está sí. muerto o está Sí. vivo? Bueno, Ajá. el número es espeluznante, además que el promedio son 800 muertes ahorita, Ujú. hoy, o sea, es 800 muertes al día. Sí, y mi punto al final, con todo esto, para que saltemos al siguiente Sí, tema, es que por alguna razón Trump ha logrado que la sociedad entera, la opinión pública, lo mida con una barra distinta. Yo no veo, me imagino Obama con esta pandemia, no vería absoluto chance de ganar. ¿Sabes? Creo que de repente estoy equivocado, pero siento que Trump siempre es como, bueno, es Trump, 200,000, no sí. importa. Es como que han sido muy buenos en ignorar cosas que son tan evidentemente trágicas. No estamos hablando de 2,000 muertes, de 20,000, estamos hablando de 200,000. Y por supuesto, al día de las elecciones, ese número probablemente va a ser 250, Sí. 230, no sé, pero va a ser un número, pero sigue estando pareja la elección, sigue estando debatible. Ahorita todo el mundo está hablando otra vez del tema de la Corte Suprema. Y nada, me parece como un dato interesante de wow, que increíble. Si Trump es reelegido, va a ser impresionante ver cómo alguien con ese currículum, por lo menos el tema de la pandemia, logró convencer a la gente que él estaba capacitado para... Sí. No, y en general, porque, o sea, incluso la forma como él se ha referido a los muertos, Sí. o sea, como un número, no, bueno, No, es ¿sabes? que Es podemos, si insignificante. aquí seguimos hablando de todas las cosas Sí. mal que ha hecho, Bueno, da todo el sí. episodio. Sí, yo creo que además, bueno, tenemos un tema bien interesante por delante. Exacto. Así que, Entonces, nada, entremos de lleno en sí, la Corte Suprema, así que vamos a hablar. Tengo muchas preguntas sí. para ti con tu corbata. Vamos a una transición y seguimos. ¡Pum! Ok, Raúl, aquí estamos. Vamos a hablar del tema que nos preocupa y nos ocupa. Sí. Te voy a confesar que, como me pasa de vez en cuando, estoy pesimista, ¿sabes? ¿Por qué estás pesimista, Juan? Bueno, primero porque a veces siento que estos caudillos políticos a veces tienen como una suerte y le pasan cosas que a otros no les pasa. Y ahorita nos damos cuenta que estamos Trump con una situación donde en menos de 4 años probablemente va a haber elegido el 30% de la Corte Suprema, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, 3 magistrados de 9. ¿No? Sí, bueno, ¿y si gana? Y si gana, al menos 4. Al menos uno más. Al menos uno Sí. más. Porque ya Kennedy dijo que se retiraba. Entonces, para No, más o menos... Kennedy se retiró. Kennedy ya se retiró. Sí. ¿Quién es el que queda? Tengo que buscar Kennedy, exacto. Kennedy sí. fue por Gorsuch. Kennedy fue por Kavanaugh. Kavanaugh. Ok, ¿y quién fue por... El Gorsuch Gorsuch era el que era era... el de Scalia. El de Pero Scalia. ahorita les voy a explicar. Ok, Ahorita perfecto. vamos a ir para allá. Entonces, tú estás preocupado. Yo estoy preocupado porque, nada, como sabemos, Ruth Bader Ginsburg, mejor conocida como The Notorious RBG, RBG. falleció el viernes. Y bueno, ahorita entraremos en detalles, pero ella era una magistrada del ala más liberal. Sí. La eligió Clinton en los 90 y muy popular, súper feminista Sí. y como que hizo muchísimas cosas por la mujer. Ayer vi algunas cosas No, increíbles. es impresionante porque cuando tú ves, ya entrando en el tema de quién era ella, ¿no? Ujú. Porque creo que es importante, quizás hay gente aquí que lo está oyendo Ujú. que no sabe. Estados Unidos, bueno, sabemos como el país que es, ¿no? O Ujú. sea, la revolución de los derechos civiles de los 60 cambió una cantidad de cosas, pero, o sea, Estados Unidos está entrando, o sea, entra tarde a temas de raciales y a temas de igualdad de género. Sí. O sea, Ruth Bader Ginsburg fue la segunda juez de la Corte Suprema de Justicia, mujer. Sí. Y eso fue en el 93. Exacto. ¿Ok? Entonces, o sea, hay que verle la cara a eso. Pero la carrera de ella es súper interesante porque o sea, la señora, Ujú. de verdad que era un personaje excepcional. Sí. Ella estudió en una época que las mujeres estudiaran derecho era una cuestión que se veía raro, se burlaban, no
no tenían ni siquiera derechos, o sea, ni siquiera les daban acceso a los archivos porque ¿qué hacía una mujer revisando los archivos de la biblioteca? O sea, era una cosa absurda, pues. Cuando ella se gradúa, le costó muchísimo encontrar trabajo. Y yo creo que también eso fue algo que la fue como definiendo, ¿no? En el que ella se dio cuenta como que, oye, o sea, es increíble como, ¿sabes? Mi camino no es igual que el de mi esposo. Y ella, o sea, se fue metiendo como por el lado académico. Ella fue profesora de Columbia, o sea, fue profesora en un par de universidades, o sea, fue como que generando esa base. Y después en los 70 ella se metió de frente con un par de organizaciones en el tema de la lucha por los derechos de la mujer. Okay. Pero lo que siempre se ha dicho es que como que ella fue súper estratégica. O sea, ella escogía muy bien sus casos sobre issues que a ella le parecía que, ¿sabes? O sea, era estratégico. O sea, ella no agarraba y decía como que, vamos a defender a la lo que mujer. sea, yo... No, ella a veces agarraba casos que era que si, por ejemplo, uno de los casos que ella agarró era que si un hombre que estaba pidiendo que le pagara, o sea, que había perdido a la esposa y le había tocado a él ocuparse del hijo, que era recién nacido, y estuvo meses sin trabajar, entonces a él no le querían dar los mismos derechos ¿sabes? No le querían pagar, ¿sabes? Maternity leave o qué sé yo. No era maternity leave, era, tú sabes, cuestiones del seguro social, Okay. por no tener el spouse trabajando porque era hombre. Entonces ella, ¿sabes? Le entró al tema de la igualdad utilizando un hombre y, Interesante. ¿sabes? Y terminó peleando la cuestión en la Corte Suprema. Entonces, también otra cosa es que, y ahorita vamos a hablar un poquito de la Corte Suprema y cómo funciona aquí, pero aquí los casos ante la Corte Suprema no son tan comunes, son pocos. Y ella como abogada llegó a litigar 6 casos y ganó 5. Okay. O sea, y todos de temas de género. Entonces, o sea, ella fue como formando, o sea, desde que era abogada, ella fue como que armando esta estructura de reforma de los derechos de la mujer. Después ella llegó a ser juez de la Corte de Apelaciones y siguió como que un poco con este tema, pero durante el tiempo que fue juez, antes de llegar a la Corte Suprema, ella se bajó un poco el tono y se convirtió en una especie de consensus builder con los otros jueces. Y, o sea, empezó a hacer como alianzas, pero todo súper estratégico. O sea, no era como que... O sea, se hizo un poquito más moderada para lograr consenso en cosas importantes. Para ganar. Entonces, después, bueno, en el 93 ella llega, o sea, la nomina Bill Clinton. No era su primera opción, pero bueno, ella tuvo un par de cheerleaders ahí que la posicionaron y llega y la nomina y la confirman. Cuando la confirman, creo que fue como 97-3. Sí. O sea, sólido. Eso es bien importante porque yo creo que en esa época era más común ver esas nominaciones sólidas. Sí, yo creo que era como que estaba terminando la era donde había como cierto consenso y los partidos había lugares de encuentro. Sí, sí. Pero bueno, para explicar un poquito o sea, eso de la nominación. Aquí Exacto. Sí, explica cómo es eso. From the top. La Corte Suprema en Estados Unidos tiene a 9 jueces. Uno es el Chief Justice y tienes 8 Associate Justices. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que, o sea, el Chief Justice es como una especie de director del proceso. O sea, el moderador. Sí, como un no moderador. Tiene más poder, pero tiene más control. No tiene más voto, pero sí tiene más o menos control sobre quién hace las ponencias. O sea, sí tiene algunas cosas que son claves. Cuando hay un impeachment, el presidente es quien dirige la cuestión. ¿Y ahorita es? Ahorita es John Roberts, exacto, que es conservador, es republicano. Sí, lo nominó Bush. Exacto, lo nominó W y él se ha ido haciendo más conservador con el tiempo. Antes era un poquito menos... ¿Más conservador o más liberal? No, creo que se ha hecho un poquito más... No, o sea, mentira. No, él se ha movido más al centro. Sí, no. Él estaba más a la derecha y se ha movido al centro. Perdón, lo que quería decir es que se ha hecho más moderado. Exacto, más moderado. Que en los republicanos es más hacia el centro. Exacto. Él se ha ido haciendo más moderado. Sí. Pero bueno, o sea,
todos los votos valen lo mismo y las decisiones se toman por mayoría simple. Por eso son 9, para que no haya un empate. Sí, o sea, originalmente no eran 9, creo que eran 6. Okay. Pero este número de 9 está desde 1869. Okay. Hubo un momento en la época de FDR en la que él trató de convertirlo en 15. Uh-huh. Bueno, FDR no fue también el que lo reeligieron como 3 veces. Bueno, pero FDR fue, o sea, en la época del New Deal, uh-huh, él trató de hacer un court packing. Court packing es cuando uh-huh, metes más jueces, como pasó en Venezuela, para uh-huh, desbalancear la cuestión uh-huh, y jalarla para tu lado. Y quería meter una cantidad de jueces que fueran pro New Deal para uh-huh, no tener problemas con jueces que exacto. O sea, una cosa súper chimba. Pero que al final no fluyó. No prosperó y bueno, y quedó 9. Pero el tema es que a los jueces los elige, o sea, el presidente que está de turno, son cargos vitalicios. Los de los jueces... que eso vamos a hablar, es parte del problema. De la Corte Suprema. Sí, es como un bug y un feature. Necesito que me expliques la parte del bug, la tengo clara. Bueno, pero la del feature no entiendo por qué ningún trabajo debería ser para no, toda tu vida. Claro. O sea, es por un tema o sea, se murió de 87 años. Sí. Pobre señora estaba haciendo todo lo posible para morirse en 3 meses. Son cargos vitalicios. Eso lo podemos discutir un poquito más allá. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo con que sean vitalicios. Uh-huh. Otra vez. O sea, sino que bueno, desde un punto de vista como más, ¿sabes? 10.000 pies de altura, uh-huh, es como que, bueno, mira, o sea, al fin y al cabo, esta figura es como... El chamán de la aldea. Exacto, son los elders. Sí. O sea, y hay que entender también que, bueno, mira, esta es la última instancia del Poder Judicial, uh-huh, o sea, son los que tienen la última decisión, pero no solo eso, sino que también es la última instancia de la interpretación de la Constitución. Entonces, se supone que son ellos quienes dicen, o sea, quienes pueden decirle al Congreso, mira, esa ley es inconstitucional y no va. O sea, es como... No, eso lo valoro y siento que tiene mucho poder, pero no sé si una persona de 87 años... Y también hay una idea de que darle un poquito de continuidad a ciertas ideas, pues, uh-huh, y que no sea como, o sea, que no es que de una administración a otra tú puedes cambiar y tienes el país... No, claro, no es uno a la otra. Por ejemplo, Andrew Yang, que me gusta tanto, estaba proponiendo, me acuerdo que él proponía que fuese un cargo de 18 años, que claro, no es bastante, pero exacto, sí. En este caso, bueno, sí, se murió de 87 años. De hecho, cuando ya la nominan, bueno, volviendo al proceso de la nominación, él nomina al presidente. O sea, el presidente de turno... El presidente de turno escoge a un juez tiene la responsabilidad de elegir al magistrado que se retira o se muere, en este caso. Exacto. Y luego le toca al Senado, uh-huh, o sea, hacen como una especie de examen, uh-huh, y les toca confirmar la nominación. Exacto. Que al final la última palabra la tiene el Senado. Y el Senado son 100 personas. Uh-huh. Y hoy en día... Uh-huh. Esta decisión se toma con 51 votos. Exacto. De hecho, o sea, este tipo de decisiones antes se tomaban con 60, uh-huh, pero entre los republicanos y los demócratas, ajá, Harry Reid incluido, sí, ¿no? reventaron el filibuster y, uh-huh, con lo que llaman el nuclear option. Exacto. Y quitaron ese requerimiento de que fuera con 60. Uh-huh. Entonces ahorita estamos en esta situación de que para los republicanos es muy fácil confirmar a cualquier nominado de la que Corte ponga Suprema. Trump. Exacto. Entonces, según las reglas, porque eso lo quiero tener claro, las reglas que estás planteando tú ahí, sería Trump el que estaría, es la persona elegida para nombrar a esta persona. Sí, right. Sí. Trump es la persona elegida, o sea, obviamente. O sea, Trump como presidente sí, está en su derecho, exacto, de elegir a el sustituto. Exacto. De... Aquí, o sea, de acuerdo a bueno, aquí a la... Uh-huh. The bitch. Exacto. Para decirle la bicha. Exacto. La constitución gringa. Ajá. Y las leyes, o sea, el presidente nomina, el Senado confirma. Okay. Y no es que no hay límites
O sea, todas esas de la reglas de ley que no, para... que Exacto. el tema electoral, No, que es la gente que decide, eso no está en ningún lado. no está en ninguna parte. Okay. Ahí ellos se basan como en reglas basadas en costumbre, en precedentes, Ujú, en qué ha pasado antes y todo esto. Yo creo que, o sea, podemos hacer un poquito una revisión de lo que pasó en el 2016, ujú. para tratar como de entender esto, ¿no? Exacto. Pero de todas maneras, o sea... Pero resumir, hasta ahorita, son 9 magistrados o 9 jueces y el presidente de turno elige sí, el sustituto cuando uno se retira o se muere. exacto, ¿Ok? exacto. Estamos Entonces, en esa situación. Entonces, vamos al 2016. estamos en esa situación y no hay nada que evite que Trump nomine a alguien. Exacto. O sea, a él le Primero, recordemos, Trump es el presidente, esa es la Sí, parte más exacto. fácil de recordar, pero recordemos que el Senado ahorita tiene mayoría republicana. ¿Cuántos tiene senadores? 54, 52, no me Sí, acuerdo ahorita. ellos tienen, bueno, en teoría para esto, tienen como, o sea, deberían tener como 53 Ok, in the pocket. exacto, que básicamente los demócratas necesitarían que 3 o 4 se volteen Sí, para exacto. evitar que eso pase. Sí, Que no va a pasar. creo que el número clave ahorita son 3, Ok. pero está súper difícil. Sí. Pero bueno, eso también lo podemos hablar un poquito más adelante. O sea, aquí Ujú, lo importante, hay toda una controversia por el tema de que es año electoral. ujú. Y no tanto que es año electoral, sino que estamos muy cerca de las elecciones. Exacto. Esto es algo que han sacado constantemente los demócratas, ¿sabes? Diciendo como que, eh, mira, o sea, estamos a semanas, no pueden, hay que oír Ujú. al pueblo que va a votar y decir, mira, nosotros queremos que sea un republicano o queremos que sea un demócrata, entonces... Eso Esta- sería como una confirmación de quién debería elegir Los demócratas al están juez. básicamente diciendo, Pero, queremos que el pueblo elija. Obviamente están viendo que las encuestas están favoreciendo a Biden, incluso en el sí, Senado están favoreciendo a los demócratas. sí, Entonces, están pero, con esta pataleta. exacto, están con esta pataleta Ujú. porque en el 2016 Exacto, vamos para allá. los republicanos, en febrero, Febrero 2016 febrero, a... sí, ¿Cuántos? pero 8 mira, meses de las elecciones. Febrero 2016 muere Antonin Scalia, Un, que, u- que era un un juez de la Corte un Suprema. juez de la Corte Suprema, Que ojo, que no era viejo, no estaba tan viejo, pues. No, O sea, no, un no estaba- señor, pero sí, no estaba se tan murió viejo. que sí, un infarto, Sí, una sí, cosa así. le dio un infarto Nadie se esperaba en su su muerte. rancho en Texas ahí comiéndose ¿sabes? Un tibón. Sí, está perfecto. Pero cuando muere Scalia, y de hecho, bueno, Scalia era republicano, era súper conservador. Era, digamos, de los 9, el octavo más conservador. Sí, probablemente, pero era una mente jurídica brillante. Sí. O sea, él tenía como, ¿sabes? Tenía todo este tema de que era súper súper republicano, súper conservador, y eso era algo que como que mucha gente le criticaba. Ujú. Pero por otro lado, o sea, era un tipo, y sobre todo la relación de él con Ruth Bader Ginsburg era súper interesante. Sí. Han salido muchísimos tweets y eso, y artículos de la relación que tenían ellos dos, se amaban. Sí. O sea, ellos estaban en dos alas completamente opuestas, pero se llevaban súper bien, era una echadera de broma entre los dos todo el tiempo, y además, o sea, Scalia era un tipo que era, o sea, él era como súper positivista, o sea, él era, lo que dice la ley es lo que es. Sí. Y es algo de los positivistas que como que, bueno, él separaba como la parte moral de, no, si la intención original de los Founding Fathers era que la Constitución decía esto, eso es lo que va. Ruth Bader Ginsburg era como que, bueno, mira, si la intención original de los Founding Fathers es lo que vamos a tomar en cuenta, entonces yo no debería poder votar. Exacto. O sea, esas eran como que Sí. las dos alas, pero lo interesante y que también hay que pensar un poco que estamos hablando de 9 personas. Ujú. La Corte Suprema tiene 9 personas. Esta gente tiene que hablar. Sí. O sea, Debatir. no es como el Senado, donde, ¿sabes? Tú le dices bitch a la otra en las escaleras del Congreso y se dicen groserías y no se hablan y... No, o sea, aquí hay una relación que está súper compenetrada entre liberales y conservadores. Ujú. Y hay mucha negociación y hay mucha conversación. Entonces, o sea, Scalia y Ruth Bader Ginsburg tenían esta relación que era él
decía que eran como The Odd Couple, Sí. Walter Matthau y Jack Lemmon, que, ¿sabes? Ella es así. Y además ella era chiquitica, él era, minudita, él era era como un gordo, gordo grande. y jodedor, Sí. o sea, un tipo como súper cómico, súper echador de broma. Pero bueno, era Ajá. republicano. Febrero, se muere Scalia. Se muere Scalia. ¿Quién era el presidente en ese momento? Barry Obama. Exacto. Barack Obama era el presidente. Estamos hablando que a diferencia de esta, quiero establecer unos paralelismos. Sí, sí, a sí. diferencia de esta vez, no estamos hablando de 8 semanas antes de la elección, estamos hablando de 8 meses antes, o algo así, pues febrero. Bueno, de febrero a noviembre. Exacto, febrero a noviembre. Se muere Scalia en febrero y inmediatamente Mitch McConnell, que era y es el jefe de la mayoría republicana En el Senado. del Senado, dijo que ellos no iban a confirmar al nominado de Obama, porque estaban en año electoral y había que oír la voz del pueblo. Exacto. O sea, literalmente eso fue Entonces lo que usaron o sea, como estamos criticando a los demócratas, entre comillas, por la pataleta que están haciendo ahorita, Exacto. ellos hicieron su pataleta hace 4 años. Ellos hicieron su pataleta en el momento. En el momento usaron algo que llamaban el Biden Rule. Sigue llamándose. Que fue que bueno, que Biden en un discurso, una vez que creo que fue con Bush, en una situación que ni siquiera era similar porque no había una vacante en la corte, dijo que si se diera el caso, que en año electoral no se debería hacer esto. Que hay que esperar a ver. Exacto, pero bueno, eso fue, y no era una regla tampoco del Senado, sino fue algo que dijo en un discurso, pero Mitch McConnell en el momento citó a Biden, diciendo que había que oír al pueblo, que había que esperar a las elecciones y que como ellos tenían la mayoría, bueno, ellos simplemente lo iban a bloquear hasta que hubiera un nuevo presidente. Exacto. Y así hicieron. Entonces, 8 meses, Ya, bueno, no, más de 8 meses. Obama nombra a un magistrado. a Merrick Garland, Exacto. que era un tipo que, bueno, obviamente era liberal ¿sabes? Por ahí me han dicho que no, pero no, o sea, él nombró a alguien que a los liberales no les gustaba mucho. Estaba en el centro. Y a Sobre los todo porque había conservadores nombrado a 2 jueces antes y a los más de izquierda, conservadores Sotomayor. tampoco les gustaba, porque las decisiones que el tipo había tomaba eran muy liberales, pero también en sus responsabilidades de asignar cargos y jueces, era también un consensus builder, como Ruth Bader Ginsburg. Exacto. Yo me imagino que Obama pensaba que con ese él iba a lograr convencer a los republicanos y no logró convencer de un carrizo. Se lo bloquearon, pasaron todos esos meses y al final quien termina nominando y confirmando a un juez es Trump. Pasó todo ese año. Cabe destacar que cuando cuando Mitch McConnell dice esto en febrero, Trump ni siquiera era todavía candidato. Ellos juraban que era Trump... un punchline político. Exacto. Era un punchline político. Pero hubo un año en el que la Corte Suprema, en vez de tener 9, tuvo 8. Tuvo 8. Y eso evidentemente afecta las decisiones, porque no tienes tiebreak, porque no, como dijiste antes, o sea, el Chief Justice no tiene tiebreak vote ni nada. Sí. O sea, si hay un empate, básicamente lo que pasa es que se rechaza la petición y queda firme la sentencia de la instancia más baja. Exacto. Entonces, o sea, bueno, es chimbo. Es chimbo. Y ellos estuvieron un año en esa situación. Pero entonces bueno. Entonces, claro, asumo yo que Mitch McConnell este año dijo, yo voy a cumplir con mi palabra de hace 4 años, así que Trump no debería elegir a... No, eso fue lo que dijo. Mitch McConnell, básicamente, y los republicanos, y cada vez más, claro, o sea, se muere Ruth Bader Ginsburg, y, o sea, el cadáver no estaba frío, y Mitch McConnell brincó y dijo oye, qué lástima que se murió la viejita. Ni siquiera dijo eso. Pero el Senado está listo para confirmar un nominado de Trump. Sí, la hipocresía hecha hombre. Pero bueno, o sea, todo esto hay que verlo como un poquito, o sea, lo más objetivo posible. Sí. ¿Cuál es el argumento de los... Mi objetividad es que Mitch McConnell es Satanás. Sí, bueno. Pero ¿cuál es el argumento de McConnell y los republicanos ahorita? O sea, ellos básicamente lo que están diciendo ahorita
Sí, o sea, hay que oír la voz del pueblo, pero estamos oyendo la voz del pueblo. ¿Por qué? Porque no solo the people. Bueno, el Senado lo tiene. Exacto. Pero Allá no, por ahí no, ese pero argumento es no más solo sólido. ellos nos dieron la mayoría, sino que luego nos ampliaron la mayoría. Ujú. Entonces, bueno, estamos empoderados. Pero básicamente lo que ellos están diciendo es que esta situación no es la misma de 2016, Ujú. porque ellos dicen que cuando ocurre que hay una vacante en año electoral Ujú. y el Senado es de una tendencia distinta al presidente, normalmente se aguanta hasta que hable el pueblo. Ujú. Pero como ahorita esa no es la situación, sino que el presidente y el Senado están alineados, ellos dicen que 29 veces o una cosa así Ujú. se ha hecho y no ha habido rollo. Pero claro, los ejemplos que se citan la mayoría de las veces son cosas como el caso de que en febrero Ujú. se muere el tipo y en noviembre son las elecciones, no que pocas semanas antes. Ujú. Pero de todas maneras, o sea, de acuerdo a la ley, estamos bien. Ujú. Ha habido otros casos que eso lo podemos hablar ahorita como del lado de los, bueno, del lado de los demócratas, por supuesto, están vueltos locos Ujú. y están repitiendo como gallinas sin cabeza el argumento de que, oye, en 2016 tú dijiste una cosa y ahorita estás diciendo otra. Sí. La respuesta de estos es, pero es que no es la misma situación. No, no es la misma situación Este- tan simple porque no tenían el Senado en esa época y no lo tienen ahorita. Obviamente, y volvemos al punto del problema de los demócratas, que quieren poder sin saber ganar elecciones. O sea, tienen que ganar. O sea, tienes que controlar el Senado para poder controlar el Senado. O sea, Sí, no hay otra. sí. Y es como que la situación es lamentable porque obviamente esto pone en un desbalance muy fuerte lo que es la Corte Suprema con lo que realmente es lo que el país o el Sí. pulso del país, y hablaremos de eso después, pero sí estoy de acuerdo que de alguna forma esto es una derrota a los demócratas por no saber ganar elecciones, por seguir con esta tontería de Bueno, que nos los merecemos, tenemos el voto sí, popular. Mira, así no son las reglas acá. sí, ¿Entiendes? sí, sí. Bueno, Entonces, y cuando tú hablas de lo del voto popular también, o sea, debe ser bien frustrante porque los demócratas tienen ¿cuántos años ganando el voto popular seguido? ya eso hablaremos ahorita, que Sí, vamos a cortar para entrar en el tema más de las implicaciones políticas en las elecciones, porque sí. hay un lado que es que conversaremos también, que es la trascendencia de tener Bueno, una hay corte. una Sí. cosa que sí quería agregar a esto porque, o sea, el problema es que el sistema legal, Espero que lo tengas 2 minutos para decirlo. bueno, el sistema judicial americano es bastante loose en el sentido de que se basa en precedentes, hay mucho tema de costumbre y todo lo demás. Sí hay un precedente de un presidente que nombró a un juez Ujú. de una tendencia contraria. Ok. De repente podemos hablarlo si quieres en la próxima sección Sí. para no correr. ¿Qué es eso? Que yo creo que hay que, como Sí, que vamos pero- a hablar de los escenarios, Sí, porque porque yo creo que creo que es hay... importante, o sea, ya tenemos como que las reglas de la cuestión. Ahorita creo que es interesante hablar de políticamente cómo funciona la cosa. Y lo Exacto. del deber ser de que, bueno, ajá, lo que dice la ley y, bueno, no es moral o no es políticamente hábil No, o sea, y lo que hay varias mencionas ahí, líneas ahí. que es el tema de qué tan importante es querer un balance en la corte o querer que realmente represente lo que tu partido quiere. Y eso es parte Claro. de lo que estamos Sí, viviendo, sí. porque vamos a ver una corte que probablemente va a tener 60% de sus magistrados conservadores o ultraconservadores en un país que no está ahí, que está más hacia el centro. Entonces, eso definitivamente Sí. puede generar una fricción y generar otros problemas que hablaremos. Así que bueno, vamos a hacer el Perfecto. corte y entrar en el tema político. Dale. Ajá. Estamos hablando del precedente. Ujú. O sea, el argumento de los republicanos ahorita es decir que normalmente es cuando hay un presidente de una tendencia y el Senado de otra, se aguanta Ujú. a la voluntad del pueblo, Ok, que no es el caso de ahorita. exacto. Eso es un
Invento. Es un invento porque en verdad eso no ha pasado mucho. O sea, no es que cada vez que pasa, no. Y no solo no ha pasado mucho, sino que Eisenhower confirmó, o sea, nominó a un juez en año electoral con un Senado en contra. Pero ¿qué fue lo que hizo Eisenhower en su momento? Nominó a un liberal. Exacto. Él era republicano y nombró a un juez liberal que cumplía con, bueno, y eso es otro cuento, ¿no? Con ciertas condiciones. El tipo era católico, era medio moderado. ¿Y por qué eligió a un liberal? Para mantener el balance en la corte. Bueno, yo creo que para ganar las elecciones que ganó. Okay. Y bueno, y también aquí, para ser completamente honesto, o sea, la nominación oficial fue después de que él ganó. Okay. Pero muy hábilmente, antes de las elecciones, cuando él decidió, era Justice Brennan, en su momento. Y esto fue como en el 56. Pero él fue hábil porque él no lo nominó oficialmente antes de las elecciones, pero avisó que lo iba a nominar. Una estrategia como hizo Biden con la vicepresidenta. Sí, no, y él salió y rompió protocolos y tal, y básicamente habló 20 minutos con el tipo, le pareció que sí era, y le dijo, bueno, dile a tu familia, vele avisando a tu familia que el lunes vamos a avisar. Y el tipo salió de una en cámara diciendo, no, mira, este va a ser mi nominado. Pero la verdad es que él lo nominó después de que ganó y lo confirmaron después de que ganó, pero era cross-party nomination. Entonces, bueno, ese argumento, y volviendo a lo que tú dices, o sea, y que creo que es súper importante, la ley, en este caso, y Escalía, ¿no? La letra de la ley le permite a Trump hacer esto. Le permite bueno, y una cosa que es importante, o sea, lo que es como muy criticado es que Trump nomine, bueno, criticado no, o sea, es algo que no debería ser de verdad, después de que pierda las elecciones, que es lo que llaman el lame duck presidency. Exacto. Porque, o sea, ya perdiste y en verdad no deberías hacer nada porque viene otra gente. O nada trascendente. Exacto. Pero si él nomina antes y lo confirman después, no es lame duck. Exacto. Pero Mitch McConnell, en 2016, llamó a Barack Obama lame duck president. Exacto. Desde febrero. Exacto. Y no era lame duck. Claro. No era lame duck, pero la gran diferencia era que sabíamos que Obama no iba a volver a ser presidente, ya tenía su segundo mandato. Pero bueno, volviendo a lo de Eisenhower, o sea, el tipo pensó políticamente en su reelección, pero también había un tema como de estabilidad, que era un poco también lo que yo decía de que en la Corte Suprema, o sea, todos estos rollos no deberían llegar a la Corte Suprema. De hecho, en algún momento Ruth Bader Ginsburg habló mal de Trump durante la campaña y ella después se arrepintió. Dijo, yo no he debido decir eso porque a mí después me va a tocar tomar ciertas decisiones y de esas decisiones van a estar tainted por mis comentarios. Entonces, o sea, se supone que este grupo como de sabios está más allá de todo eso. Pero lo importante es que es el trabajo que ellos hacen internamente como de llegar a consenso. Okay. Y yo creo que eso es algo que es súper importante en este caso porque la ley te permite hacer esto. O sea, te permite nominar al tipo. Y bueno, por ejemplo, gente como Ted Cruz estaba diciendo que sí que no, que Trump nomine y nosotros confirmamos antes de las elecciones, que eso es como que están cortando todo o sea, casi que cortando camino y o sea... sí, es un atajo. Sí, es un atajo. La pregunta es que a largo plazo, ¿cómo le va? Técnicamente estaría bien que Trump nomine antes y que después ellos confirmen, técnicamente. Pero volvemos a lo de la letra de la ley. Es verdad que eso es lo que dice la ley, pero también del lado como estratégico y de la estabilidad del país. O sea, en teoría hay una decisión que está también del lado del Congreso. O sea, esto no es solamente
el presidente que la ley le permite nominar. Está del lado de ellos también confirmar. Sí. Y en este caso, el Senado es como la conciencia. Sin salirte de lo que dice la letra de la ley, ellos pueden funcionar como la conciencia de decir, señores, vamos a aguantar esto para no darnos el tortazo. Y Trump pudiera perfectamente nominar a alguien sin rollo y sin que se le critique demasiado. Ok, Raúl, pero vamos a ser realistas. Ok. Vamos a ser realistas. Entonces, primero, Mitch McConnell, para ser claro con el tema de Obama, él desde el día 1, cuando Obama ganó la presidencia, dijo que su única misión era impedir que Obama hiciera nada. Lo cual... sí, eso le ganó. Es un tema súper cuestionable. Entonces, no todo su argumento de que era lame duck era simplemente porque era Obama y no quería que Obama tuviese ningún tipo de victoria y le generaron este tipo de trabas. Claro, ¿okay? y eso es lo que sale ahorita, además. Sí. Eso es lo que estás viendo ahorita después de toda la... Exacto. Entonces, en ese sentido, creo que estamos claros que Mitch McConnell es un personaje oscuro, por lo menos a mi parecer, en la manera como se ha movido y como ha hecho política y mi problema ahorita entramos ya más en el análisis político de un tema que va más allá de la política. Al final, todas estas cosas están hechas, ¿no? Todas estas reglas que crean los países es para tratar de tener una representación de lo que la gente quiere, sobre todo en este tema de democracia, ¿no? Que bueno, mira, existe esta corte, existe este presidente, este senado, que representa lo que el pueblo está eligiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso tiene sentido que se creen todas las reglas posibles, pero cuando las reglas se manipulan para que esa realidad se deje de representar, es cuando empiezan a existir los problemas. Entonces, pero, ¿qué estoy viendo yo? ¿Qué es lo que tú estás viendo manipulado en este momento? Yo lo que estoy viendo es que los republicanos han hecho un gran trabajo desde el gerrymandering para tratar de tener una mayoría que realmente ya no existe. ¿Sabes? La data más contundente es que de las últimas 8 elecciones presidenciales, 7 las han ganado los demócratas en el voto popular. Entonces, cuando tú ves que esa realidad es así y ves una Corte Suprema que va básicamente a ser una Corte Suprema con 6 magistrados conservadores y solo 3, diríamos 2 liberales y 1 más o menos, no es una representación de la realidad. Entonces, ¿qué pasa? De la misma manera que McConnell está haciendo, como tú dices, no hay escrito, es precedente, lo que estás es básicamente, al sacar tus demonios, lo que estás es levantando los demonios del otro lado. Entonces ya están los demócratas diciendo que van a ser ganar el Senado, porque esa es la parte política que vamos a discutir ahorita, pero si los demócratas, imagínate tú si los demócratas llegan a ganar el Senado y Biden también. Todas las cosas que van a empezar a hacer y empieza esta guerra ideológica que lo que va a hacer es seguir afectando las instituciones. Entonces, es que yo creo que el peor escenario no es que ganen los republicanos. O sea, yo creo que el peor escenario es la venganza. Es la venganza. Es la venganza. Y ojo, no la justifico. Claro, porque y ya hay comentaristas demócratas imbéciles que no representan a nadie, pero ya se han leído cosas por ahí diciendo, no, tranquilo, nombra al juez que cuando nosotros ganemos y ganemos el Senado, porque sí va a haber un backlash. O sea, si Trump hace una nominación, no voy a decir cualquiera, si hace una nominación mala, y la confirman, va a haber venganza ahí vamos. Ahorita vienen las implicaciones políticas. Pero hay demócratas diciendo, tranquilo que después cuando ganemos el Senado, we're gonna pack the court. Exacto. Entonces, si tú estás... O sea, yo creo que Obama fue muy moderado y tragó y se mantuvo. Pero no todos los demócratas son así. Y si tú sigues abusando del poder, como lo está haciendo Mitch McConnell, porque yo sé que tú le dices a este demócrata que dijo eso, imbécil, tan imbécil como Mitch McConnell. Claro. Es la verdad. Claro. Es un personaje súper turbio y que creo que es esa representación de las últimas patadas de ahogado de la vieja escuela republicana. Pero lo que está haciendo es un daño enorme a la nueva escuela republicana o a las nuevas generaciones republicanos que van a tener mucho más complicado ganar si sigue siendo esta postura como radical de jugar y manipular y ser hipócrita. Porque lo más increíble es la hipocresía que manifiesta no solo Mitch McConnell, sino la mayoría de los republicanos que dijeron una cosa hace 4 años y ahorita se voltearon. Sí, pero yo creo que
para mí va más allá de lo de la hipocresía. A mí Sí. eso no me importa, porque Sí. eso es política y los políticos son Sí. hipócritas. O sea, por definición, Sí. casi. Sí. Yo Pero creo... hay niveles. Sí, sí. Sin duda. Pero yo creo que una cosa es que, bueno, obviamente ellos no pueden tomar una decisión ahorita porque después los otros se van a portar mal, porque eso es Claro. estúpido. Pero lo que sí no entiendo que no ocurra y que, bueno, es una señal del mal momento en el que estamos, Ujú. es que no busquen un consenso, pana. Es que no hay consenso. Eso es lo que tienen que una buscar. señal Y tú clara sabes, de polarización. Y volvemos. ¿Y sabes cuál es el problema también? O sea, el sistema Estados Unidos, para mí, siempre me ha parecido que funciona por un milagro. Ujú. Porque yo no entiendo este sistema. Hay una... o sea, que no tiene... ok, checks and balances y todo lo demás, pero no tiene reglas para el worst case scenario. Ujú. O sea, ellos no tienen reglas para situaciones como esta. Ellos no se prepararon para un presidente como Trump o un... Exacto. Sí. Entonces, mucho check and balance, pero en verdad no está preparado para el worst case scenario. Después también hay cosas como, bueno, lo que estamos hablando de... Pero Ruth Bader Ginsburg, 87 años, y no solo 87 años, sino tenía la mente a lo mejor afiladísima, porque sí la tenía. Pero, oye, o sea... Bueno, ese es el tema de... Está pistoneando, o sea... Sí. Desde hace rato. Pero ahorita hablemos un pelín, para no comernos todo el tiempo en esto, de los escenarios políticos. Porque yo sí creo, una de las cosas que he estado como viendo es, de alguna forma yo creo que a Trump, no es que le tendieron una trampa, pero está en una situación política que tiene que pensar bastante bien, sobre todo Trump. Porque Trump, queriendo acelerar esta nominación, probablemente, no lo sé, pero lo que puede estar también es acelerando su derrota. Porque yo creo que esto está motivando a muchísima gente que antes de repente estaba indecisa y de repente está viendo que ya vamos a tener una corte donde posiblemente el aborto va a volver a ser ilegal, los derechos migratorios. Hay una lista larga de cosas que mucha gente va a perder si la Corte Suprema es lo que la gente está esperando que va a hacer. Y eso va a motivar muchísimo el voto, ojo, de ambos lados. Pero yo creo que muchos independientes que de repente estaban ahorita votando con su bolsillo y que bueno, sí, Trump es un loco, pero me baja los impuestos. De repente ve este escenario y son de esos que de repente son conservadores pero socialmente liberales y dicen, no creo. Yo lo que he visto es que Trump, o sea, hay gente que piensa que si él pone esto como una carnada, si él como el dice, carrot, si gano las elecciones sí, voy a elegir a este magistrado o a este juez, y lo usa como una herramienta literal para motivar a su base, tiene mucho más sentido a lo que está haciendo ahorita, porque a Mitch McConnell no le importa. O sea, él lo que quiere es el juez. ¿Entiendes? claro, Esa es su misión. Pero Mitch McConnell, Y está en Kentucky, que él la tiene fácil. Y ahí en bueno, entre comillas. Fantasías animadas de ayer y hoy, o sea, Trump pudiera hacer algo como lo que hizo Eisenhower. Ya, pero mira, Trump se atrapó porque, ¿qué pasa? Trump tiene una relación, su relación con la base republicana es el tema de los jueces. Y que él ha hecho un trabajo excelente para esa base y nefasta para el resto del país, de nominar a un montón de jueces conservadores, incluyendo a 2 de la Corte Suprema. Sí. Entonces, este sería el tercero. Entonces, ya él incluso publicó una lista de sus candidatos antes de que todo esto pasara, y él está de alguna forma atrapado en esa lista. Y no solo eso, pensar que es lo que nos pasaba con Chávez, que no, que va a rectificar, esta vez iba y volvía y hacía su locura. Pensar que Trump va a ser así de astuto, decir, voy a nominar a alguien súper moderado para ganarme el voto independiente y ganar las elecciones, eso no va a suceder. Sí, y bueno, al día de hoy, las 2 runner-ups, porque también esa es otra, lo que se dice es que Trump va a reemplazar a Ruth Bader con una mujer. Sí. Entonces, es interesante ver las opciones que hoy, martes, se están conversando como las 2 principales. Que son 2 abogadas, 2 jueces de apelaciones con las que Trump se está reuniendo esta semana. Hoy con una y creo que el viernes con la otra. Y él dijo que iba a anunciar el sábado. Lo interesante aquí es que las 2 opciones son
las dos caras de la moneda de lo que es el partido republicano. O el partido de Trump. Una es Amy Coney Barrett, que es una abogada una juez que estuvo en la carrera para... ¿De dónde es? ¿De qué parte? Para reemplazar a Kennedy. Ahorita no me acuerdo. No importa, sí. Sí. Estuvo en la carrera para reemplazar al juez Kennedy y al final quedó Kavanaugh. Pero se dice que Trump... hay un reportaje de Axios que tienen a Trump diciendo... no, esa la estoy guardando para Ginsburg. O sea, cuando se muera esta señora... Exacto. Yo voy a meter a esta. Exacto. Entonces, está eso. Ella es súper conservadora. Tiene como la parte como religiosa también, que es una de las cosas que los demócratas han sacado, y que no, pero es que está la ley de Dios. Sí, el hecho, o sea, exacto. Sí, exacto. El hecho de que sea mujer pero no también quiere ha decir dicho que... cosas como que Roe v. Wade, o sea, que el tema del aborto, o sea, eso son cosas que no se van a echar para atrás. Entonces, bueno, ahí. Pero esa es la favorita de McConnell y de los republicanos. O eso es lo que se dice. Después, la otra favorita es la que yo pienso que es como el candidato de Trump. Que es nuestra Bárbara Lagoa. Bárbara Lagoa. De el gran estado del sur de la Florida. Ella es de acá. De Miami. De Miami. Es de cubana. Y bueno, es interesante porque Florida... Es la decisión de que le está diciendo la estratega política. Que Exacto, es lo que le Florida está diciendo. lo necesita, si no gana Florida, pierde las elecciones. Si metes a elecciones. Bárbara Lagoa, gana Florida, te lo lleva. Ahora, también hay un tema de lo cínico que es elegir a un juez que tiene de por vida por una estrategia política para ganar unas elecciones en 50 días. Ojo, se ha hecho antes, no es algo nuevo, se ha hecho con los vicepresidentes también, pero pareciera ser un poco, a mi parecer, irresponsable que la decisión solo sea un tema estratégico electoral. Obviamente no es, y probablemente no mira a la otra persona. Porque, o sea, es muy triste porque, bueno, por lo menos el lado de McConnell, con Barrett, y Barrett además fue law clerk de Scalia. O sea, hay como una cuestión ideológica ahí de ellos decir como que, bueno, nosotros sabemos que ella va a perpetuar el pensamiento conservador y tal y todo lo demás. Pero por el otro lado, y además, ojo, bueno, son jueces de apelaciones, o sea, son dos mujeres que tienen buenas credenciales. O sea, tampoco es que estamos metiendo un pirata de Trump University. Claro, ¿no? claro. Pero... Que ojo, que Trump también lanzó unos nombres así también. El lado de Bárbara Lagoa sí es definitivamente una cuestión electoral. Que se le suma el tema electoral también. Ahora, mi conclusión ahorita con todo esto es como que... te quería hacer una pregunta antes de caer en la conclusión. Ok, asumamos el escenario donde Trump nomina a un juez y el Senado lo aprueba antes de que él deje de ser presidente. Incluso puede ser antes de las elecciones o después, no importa, pero lo aprueba el Senado actual. Pero después gana el otro Senado. O sea, los demócratas recuperan el Senado, ese escenario, y gana Biden. No tienen chance de cambiar nada. Gana Biden y después recuperan el... Sí, incluso hay potencial porque hay ahorita unos special elections y está Colorado. Hay varios donde, o sea, tú ves y hay chance de que se volteen las dos. Ajá, entonces. Y que no, igual queda para siempre, no hay manera de... Lo único que pueden hacer es agregar estos dos nuevos magistrados. Lo único que pueden hacer es go full chavista. Exacto. Y llenar, o sea, y bueno, modificarla, porque eso también está en las potestades del Congreso, que es que ellos pueden modificar el número pueden agregarle jueces. O sea, pero eso sería horrible. Sería horrible, pero el tema es que yo siento que están jugando dos partidos distintos. Claro, o sea, si tienes el Partido Republicano haciendo todos estos abusando de su poder, tú no puedes seguir esperando que los demócratas... La burla que hay aquí es que los republicanos abusan del poder y los demócratas, sí, señor. Y se voltean y asumen su derrota que no fue. Entonces, creo que están como que abusando de eso y yo creo que están como que, yo creo que looking for trouble. Yo creo que hay una oportunidad como para devolverle un balance a la corte y que se parezca más al país.
pero... ¿Qué tan crees tú que pueda servir que Biden lance una lista en estos días de lo que los jueces que él nominaría? Bueno, yo creo que obviamente a él le va a servir para, o sea, para ganar en las elecciones, pero eso no va a hacer que eso no va a frenar a Trump. A lo mejor puede shift la decisión de algún senador de confirmar al candidato, porque esa es otra cosa, o sea, está súper cerrado. Sí. Volviendo a lo que habíamos hablado de Ruth Bader Ginsburg, 97 creo que fue votos que tuvo. Sonia Sotomayor, ya de Obama también, tuvo 63. Ahí tú vas viendo la polarización. La polarización, sí. Porque la de antes de Ginsburg tuvo 100. Sí. O sea, fue unánime. Sí, sí, claro. Que fue de Reagan. Exacto. No, es que la transformación de este país empezó a mediados de los 90. La primera mujer fue unánime. Hay gente que le echa la culpa de toda esta polarización que la empezó... Sandra Day O'Connor. Que toda esta polarización la empezó Newt pero Gingrich. ahorita estamos en 51, 49, o sea, estamos entonces hay unos votos que están esperando que si se voltean, uno era Mitt Romney, pero Romney hoy sacó un comunicado diciendo que Trump debía nominar a alguien y que debía haber un voto en el... Claro, es ambiguo porque él dice que él va a votar, pero no sabe, no dice cómo va a votar, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, yo me imagino que ellos están teniendo muchísimo... Es que realmente, como lo veo yo, ya puedo concluir porque nos queda poco tiempo, es que lo que no ha debido pasar es lo que hizo Mitch McConnell en 2016. Si tú me pones ¿cuál fue el error? Fue esa decisión absurda del Partido Republicano de quitarle a Obama un magistrado sin razón. Sí. Porque si Obama hubiese nominado a Garland... un balance. Pasa esto y ya, y pasó, y bueno, sí, nos tocó, y es lo que, así son las reglas. Claro, hubieras tenido los 3 de los 2 de Exacto. Y igual a Roberts de Chief Justice. Exacto, o sea, era algo que creo que hubiese mantenido pero ahí volvemos, yo creo que Trump es muy responsable de la crisis que está viviendo el Partido Republicano, pero como he dicho muchas veces, él es solo un reflejo de lo que realmente está viendo el Partido Republicano y Mitch McConnell es un perfecto ejemplo. La cara de la crisis del Partido Republicano es Mitch McConnell. Exacto. Y, y vamos a ver qué va a pasar, pero yo creo que ese es uno de los personajes que va a pasar la historia como uno de esos personajes nefastos que pasó en la política de este país, como hay unos cuantos. A mí lo que más me molesta de esto, ya como en un nivel más, es la oportunidad perdida. Sí. Porque vuelvo. O sea, aquí tú puedes decir, no, moralmente, o sea, la ley es la ley. Pero aquí tú tienes una oportunidad de seguir la ley y que los senadores sean la conciencia del país, ¿me entiendes? Exacto. O sea, como que... Y es una cuestión de consenso y de verdad de buscar la forma como de pegar ese fabric social que está roto en los Estados Unidos. Pero bueno, ya esto es una tontería que estoy diciendo, pues. Porque... Sí, y lo que hablamos, que por más críticos que seamos del Partido Republicano y a veces del Partido Demócrata, lo que más nos preocupa es ver una radicalización del Partido Demócrata por el lado equivocado, donde tengamos básicamente 2 partidos que no nos representan de ninguna manera. Y ese es mi gran temor, que como que están viendo como el Partido Republicano abusa de su poder y es como que, ok, vamos a tener que entonces nosotros tomar medidas radicales como chavistas o no, pues yo creo que también lo que está haciendo el Partido Republicano es bien chavista. Sí. Pero bueno, nada, llegó la hora de terminar este episodio. Gracias, Raúl, por informarme tanto de esta situación. Sí, espero que les sirva, que no haya sido complicado. Vamos a ver... En verdad no, lo hicimos súper sencillo. Vamos a ver en el próximo episodio cómo esas encuestas empiezan a moverse a favor o en contra, porque yo sí creo que hay un juego político de... No necesariamente esto es excelentes noticias para los republicanos como pareciera ser, al menos desde el punto de vista electoral. Sí. Pero bueno, ya, yo quiero hacerles una recomendación. Me toca a mí recomendar el libro hoy, The Concept of Law, de H.L. Hart, que es como que, o sea, el libro base de filosofía del derecho. Está toda esta discusión entre seguir la ley al pie de la letra, y cómo, o sea, cómo separas la ley de lo que es moral. Sí. Entonces, interesante. Bueno, eso está bien interesante para los fiebrudos. Sí. El libro es un bonche. Exacto. Bueno, nada, episodio 7 listo. Sí.
La semana que viene hay debates, así que vamos a arrancar a empezar a hablar de esas cosas y conversar de eso. El mini episodio que vamos a hacer es un poquito preparando Sí, a la gente del tema de los sí, debates. sí, exacto. Y bueno, nada, di ahí las redes y esas cosas. Sí, Porque... bueno, síganos en Twitter, @pueblo_people, Instagram, @pueblopeople. Y bueno, acuérdense por favor de suscribirse, campanita, síganos en donde nos oigan. En Compártalo donde con oigan sus los podcasts. amigos, Sí. con su familia, con la gente que vaya a votar. Si ya están votando aquí en Estados Unidos, avísenos, díganos por quién votaron. Y bueno, nada, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.